Saludos y bendiciones. El tema que nos toca en esta ocasión es la transfiguración del Señor desde el punto de vista de las teofanías de la Sagrada Escritura. Me gustaría comenzar esta catequesis con algunas definiciones. Primero, la definición de transfiguración. Transfiguración significa transformación de una cosa en otra o hacer cambiar de figura o forma a alguien o a algo. En nuestro caso, la transfiguración del Señor se refiere a ese cambio, esa transformación que Jesús obra en su persona para mostrarse ante sus apóstoles como Dios verdadero en su cuerpo glorioso. También otra definición es teofanía. Teofanía significa manifestación divina o la manifestación de Dios a los hombres. Así pues, los pasajes que relatan la transfiguración del Señor son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Llamamos a estos tres evangelios en conjunto sinópticos porque guardan muchas semejanzas en su relato de la vida de Jesús. Sí hay pasajes propios de uno o dos de los evangelios que no están en los otros, mas sin embargo en su conjunto guardan muchas semejanzas y por eso los llamamos evangelios sinópticos. Para nuestra catequesis voy a tomar el relato de San Lucas. Capítulo 9, de versículos del 28 al 36. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Este relato de la transfiguración, al igual que los otros relatos que se encuentran en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13 y en Marcos 9, del 2 al 13. Estos relatos de la transfiguración se caracterizan porque en los 3 relatos se inicia con una frase de tiempo. En el caso de Mateo y Marcos, esa frase es: 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y continúa el relato. En el caso de Lucas, esa frase de tiempo es unos 8 días después y continúa el relato. Esta frase de tiempo que introduce la transfiguración nos deja una enseñanza,
Esa enseñanza es que los acontecimientos anteriores a este hecho de la transfiguración van muy unidos. No se pueden separar, no se pueden dejar de relacionar los acontecimientos previos a la transfiguración. Estos acontecimientos previos a la transfiguración, que incluso se convierten en claves para poderla interpretar de la mejor manera, esos relatos, acontecimientos previos, se refieren a la confesión de Pedro. Antes de la transfiguración se relata la confesión de Pedro, el momento en que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y ya dan su respuesta. Después les pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro interviene y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión de Pedro es sumamente importante para poder entender la transfiguración. También el otro relato que no puede quedar sin ponerle atención para poder interpretar la transfiguración es el anuncio de la muerte, de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Es cuando Jesús les anuncia ya a sus apóstoles abiertamente que va a padecer, que va a ser hecho prisionero por los judíos, que va a ser crucificado, que va a morir y va a resucitar al tercer día. Ya Jesús abiertamente se lo anuncia a sus apóstoles, el anuncio de su pasión. Y también el relato de la cruz. Jesús les da esa enseñanza, el que no tome su cruz y me siga, que se olvide de sí mismo y cargue su cruz y me siga. También será una clave importantísima para poder interpretar, para poder entender de la mejor manera la transfiguración. Entonces estos dos relatos son la clave de interpretación. Tanto el anuncio de la muerte, de la pasión, y por eso pues la importancia de la cruz, y también la confesión de Pedro como reconociendo a Cristo como verdadero Dios, como el Hijo de Dios, pues son importantísimas para entender la transfiguración. También Benedicto XVI nos ilumina en estos relatos o pasajes previos a la transfiguración, y Benedicto XVI también resalta ese momento en que después de que Jesús da el discurso a sus apóstoles sobre la pasión y sobre la cruz, también menciona en Lucas 9:27, pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este versículo es justo antes de las frases de tiempo para iniciar la transfiguración. Y esta frase pues es misteriosa. Por mucho tiempo, sobre todo los primeros cristianos interpretaron esta frase como una profecía ya eminente del fin del mundo, que se tenía que dar en la primera generación de cristianos. Ya después se entendió mejor y quedaba claro que la referencia a esos pocos que no morirán antes de ver la gloria de Dios o el reino de Dios, pues se refería a los apóstoles predilectos, a Pedro, Santiago y Juan, y a ese ver la gloria del reino de Dios, pues se refería a la teofanía, esa presentación de Cristo en su divinidad. Estos dos hechos, la cruz de Cristo, el anuncio de la pasión, de su muerte y de la resurrección, nos ayudan a entender por qué Pedro se equivoca. Pedro en la
transfiguración comete un error, a lo mejor parecido o relacionado a el relato previo, el momento en que Jesús anuncia su muerte en la cruz y su pasión, y cuando la anuncia que tiene que morir a manos de los judíos, Pedro se resiste y lo tomará aparte y le dirá a Jesús: Señor, eso ni hablar, eso no te va a pasar a ti. Y Jesús lo tiene que reprender con palabras duras y le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. En ese relato del anuncio de la pasión, nuevamente Pedro, con su efusividad, con su primariedad, vuelve a equivocarse, y cuando ve la gloria, a ese Cristo glorioso, cuando es testigo de esa teofanía, lo único que se le ocurre en su confusión es decir: quedémonos aquí y construyamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pedro se equivoca porque quiere quedarse en la gloria, en esa manifestación de la gloria divina, y no quiere pasar a la siguiente etapa. Y se equivoca porque pues era evidente el tema de conversación de Moisés y Elías con Jesús. El relato de Lucas nos lo dice, el tema de lo que estaban hablando era ya de lo que le esperaba a Jesús, el término de su vida en Jerusalén, y por supuesto estaban hablando de la pasión. Y Pedro no escucha eso, no lo capta y se quiere quedar ahí solamente contemplando la gloria de Dios. También nosotros con frecuencia nos equivocamos. Queremos un Dios puramente divino, donde nosotros ese Dios divino lo interpretamos pues no queriendo tener ninguna dificultad, que no suframos ninguna contrariedad en nuestros planes, que no nos aquejen las enfermedades. Nos pues rehuimos del sufrimiento y rehuimos de nuestras cruces, grandes o pequeñas. Cometemos el mismo error que Pedro. Jesús, una de sus intenciones para mostrar su divinidad, pues es el fortalecer nuestra fe y fortalecer la fe de sus apóstoles, para que al ver y contemplar su divinidad, que es Dios verdadero, entendieran el motivo de su sacrificio y el motivo de su muerte, para vencer el pecado, para redimirnos y después resucitar y mostrarnos también así nuestro destino. Entonces, no debemos equivocarnos, que podamos abrazar las cruces sin perder de vista la gloria, la divinidad, la fe que Dios, que Cristo me ha manifestado con su amor y su cercanía, y que pueda vivir y cargar mis cruces, bajar del monte donde experimento la divinidad de Cristo, pero también bajar para poder vivir también la pasión, para poder también abrazar la resurrección. Como sacerdote, pues hay muchas experiencias de esto. En una ocasión, después de una misa dominical, tomo mis ornamentos, tomo el teléfono para poder ya salir de la sacristía, veo pues demasiadas llamadas perdidas. Tomo la primera que encontré, era el hijo de una señora que acababa de ser hospitalizada. Le hablé al hijo, me informó, me fui de inmediato. Cuando llegué al hospital ya había muerto la mamá de estos muchachos. El médico, pues muy amigable, me deja pasar con los hijos al quirófano donde había fallecido. Todavía estaban recogiendo pues instrumentos.
los hijos destrozados al pie del cuerpo de su madre. Hago las primeras oraciones, recomendación del alma. En ese momento veo de reojo a los dos muchachos abrazados en llanto, pidiéndose perdón porque tenían un año sin hablarse por problemas pues, materiales, económicos, peleas de dinero. Y después el mayor, padre, a los pies de mi madre, del cuerpo de mi madre, pues que siempre nos inculcó la fe y que me insistía. Ya estaba casado, bueno, más bien unido con su pareja, tenían una niña como de 3 años y me dice, mi madre me decía que pues que mi amor a Dios con las bendiciones que me había dado, si yo tenía ya la bendición de una familia, que me entregara a ella con todas mis fuerzas y que buscara la bendición de Dios y que me casara a la iglesia. Y ese joven, en ese momento, padre, a los pies de mi madre, eh, pongamos fecha porque quiero santificar mi hogar, quiero casarme y recibir la bendición de Dios como mi madre nos enseñó. El vivir las cruces cuando se tiene fe se viven de diferente manera y nos lleva a sacar lo más noble que tenemos dentro y acercarnos y asemejarnos más a ese plan que Dios tiene de nosotros al crearnos a su imagen y semejanza y hacernos capaces de amar como Él nos ama. Jesús, pues, en la transfiguración quería de esa manera fortalecer la fe de sus apóstoles para que en el momento de la pasión se mantuvieran firmes porque también habían contemplado el amor y habían sido presentes de esa teofanía, de esa manifestación de Dios, y que en la cruz esa fe y esa certeza los mantuviera firmes. No cometamos entonces ese error como el que cometió Pedro. Sepamos también bajar del monte y nuestra fe fortalecida por la teofanía, por la manifestación de Dios en nuestras vidas, sepamos también llevar nuestras cruces sacando lo mejor, nuestra mejor capacidad de amar. La otra manifestación, o mejor dicho, hay otras manifestaciones o teofanías en la Sagrada Escritura. Otra de ellas se da, por ejemplo, en el bautismo, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan el Bautista lo bautiza y cuando Jesús va saliendo de las aguas del Jordán, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y nuevamente aquí también se oye una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Mateo 3, 13, 17, Marcos 1, 9, 11, Lucas 3, 21, Juan 1 del 29 al 34. El relato del bautismo del Señor aparece en los 4 evangelios. Aquí también una teofanía. Hay similitudes, la manifestación de Dios, en este caso del bautismo, aparece y se manifiesta la Trinidad. Jesús saliendo de las aguas, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y posándose sobre Jesús. Y también el Padre, Dios Padre, que se manifiesta en esa voz bajada del cielo. Y también con esa declaración, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Se relaciona esta epifanía también, o teofanía, con la transfiguración, porque pues también se escucha esa voz del cielo, Dios mismo que ratifica a su Hijo amado, el predilecto. Y en el caso de la transfiguración también viene esa frase, escúchenlo. ¿Qué pasaría si nosotros profundizáramos tanto en la transfiguración que le hiciéramos caso a esa voz del cielo, Dios mismo que me manda seguir, amar, escuchar a su Hijo?
mi vida fuera diferente. Otra teofanía, esta vez para no dejar de tomar una teofanía del Antiguo Testamento y no solamente del Nuevo en los Evangelios. Otra teofanía en el Antiguo Testamento es la de Moisés. Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba a Moisés, le dio las tablas de la ley para dárselas al pueblo de Israel. Y cada vez que Moisés hablaba con Dios, bajaba del monte y se presentaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel veía su rostro resplandeciente y se llenaba de temor, tanto que Moisés tenía ya después que cubrirse el rostro para que el pueblo no se llenara de temor. Esta teofanía también guarda paralelos con la transfiguración. Los apóstoles también estaban llenos de miedo, estaban temerosos. Y por eso la impulsividad de Pedro que le lleva a decir, a proponer la construcción de las 3 chozas y de quedarse ahí. Otra similitud, pues es ese resplandor del rostro de Moisés. Si bien la teofanía de la transfiguración es mucho más perfecta, porque ya no es la manifestación de Dios a través del brillo del rostro de aquel que habló con Dios, sino que en la transfiguración ya es Dios mismo que en su humanidad muestra su divinidad con un cuerpo glorioso. Es Dios mismo que se manifiesta de esa manera. Entonces la teofanía de la transfiguración es mucho más perfecta. Y así la teofanía en el caso de Moisés, pues es una preparación para esa manifestación de Dios perfecta en Cristo Jesús. Estas manifestaciones de Dios pues nos ayudan a tener esa certeza de ese Dios con nosotros. Pidamos a Dios, pues, en esta catequesis ya para concluir, que nos sirva esas certezas. Cristo es Dios verdadero y que no podemos separar la divinidad de Cristo de la cruz, que le demos sentido a todas nuestras cruces y nuestros sufrimientos sin perder nunca de vista nuestra meta final, que es la gloria, que es la resurrección, porque Cristo nos lo ha garantizado ya. También no perder de vista el valor de la cruz y también el de la divinidad. Y también no perdamos de vista y pidamos al Señor que nos dé esa certeza de querer obedecer, así como el pueblo de Israel ante las tablas de la ley hicieron la promesa firme de cumplir con la ley de Dios. Así también nosotros tengamos la convicción de escuchar a Dios, y así como Dios me manda escuchar a su Hijo, que yo también me decida a seguir a Cristo con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Pues bendiciones y me despido. Dios les bendiga.